Todos nosotros hemos tenido muchísimas veces la oportunidad de poder escuchar y de poder leer la Sagrada Escritura y también de escuchar las diversas interpretaciones que los sacerdotes intentamos darles para educarlos a ustedes, para ayudarles a crecer y para ayudarnos a crecer siempre en la fe y en nuestra relación con Dios. Ustedes y yo sabemos muy bien que hay ciertas homilías, que hay ciertos textos de la palabra de Dios que suelen ser muy consoladores, sobre todo en esos momentos de angustia que nosotros vivimos y que uno encuentra cómo justo ese día el Señor tuvo una palabra para alentarnos. Pero también nos encontramos con frecuencia textos de la palabra de Dios que son correctivos de nuestra vida. La carta a los Hebreos dice, ¿qué hijo le gusta la corrección de su padre? ¿Cuál de los hijos de ustedes le gusta que usted le corrija? Cierto que la corrección trae muchísima molestia. A nosotros mismos no nos gustaba que nos corrigieran y pienso que ahorita de adulto tampoco nos gusta. Hay personas que prefieren renunciar a su trabajo antes que aceptar que su patrón, que su jefe, le corrija algún trabajo que le pidió y que a lo mejor no lo hizo como era. Y ese es el proceso de nuestro crecimiento espiritual, encontrarnos con una palabra que muchas veces nos corrige. Pero uno tiene dos posibilidades de poder asumir esa palabra. Lo siente como un ataque personal, un ataque. Si usted es una persona que tiene su ego inflado o herido, usted tomará la palabra de Dios como un ataque, como una afrenta a su vida y se va a molestar mucho. Pero si usted es una persona que ha logrado en el transcurso del tiempo y en la relación con Dios sanar su ego y no lo tiene inflado, usted entenderá que este día, cuando se leyó este texto, el Señor le hizo una corrección y usted lo asume como tal y dice, yo tengo que enmendar mi vida. De esas dos formas podemos nosotros asumir esos textos con los que nos encontramos con frecuencia. Porque el Señor siempre nos va a enviar a nosotros profetas, mensajeros, apóstoles, que nos eduquen, que nos enseñen. Que no nos estén dando permanentemente palmaditas en la espalda, haciéndonos creer que todo está correcto, que todo está bien. Miren, ustedes saben muy bien que en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, Jesús dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ustedes son la sal de la tierra. Pero resulta que hoy pareciera que el Evangelio no tiene la característica de salar, sino que más bien quisiéramos encontrar un Evangelio y apóstoles que en vez de salar, endulcen. Hoy lo que la gente quiere en muchas oportunidades es el endulzamiento de la palabra de Dios. Cada vez como que se hace más necesario elegir la palabra, elegir la forma, endulzar todo, que todo caiga bien, que nadie se moleste, que nadie se incomode, que nadie sienta que es un ataque personal. Hoy el Evangelio se está endulzando. Y ese Evangelio así endulzado no lleva a la conversión. A ver, no se trata de que con la palabra de Dios maltratemos, ni simplemente se utilice para atacar, porque la palabra de Dios no busca el ataque a la persona, sino su salvación. Pero la palabra de Dios sí ataca el pecado. Y la palabra de Dios llama correctamente, adecuadamente, a cada cosa por su nombre. Y cuando uno en la vida no aprende a tener correctivos, uno tiene que muchas veces a las malas
aprender las consecuencias de sus acciones, que muchas veces son dolorosas. Hay gente que le llama a su vida o a lo que pasa en su vida le llama karma o le llama ser de mala suerte, salado. No hay karma, no somos salados, simplemente hay consecuencias de nuestros actos. En la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de las Crónicas, dice que después que murió Joadá, los jefes del pueblo fueron a rendir homenaje al nuevo rey, a quien les hizo caso. Y este nuevo rey, aconsejado, abandonaron el templo del Señor, sirvieron a las estelas y a los ídolos. Es decir, hubo consejeros que le dijeron al nuevo rey de Israel que por favor, en un deseo de tener como apertura a todo y de inclusión de todo, voy a utilizar esa palabra, que le rindiera culto a todos los dioses, que para qué rendir culto a un solo Dios, que no hiciera enojar a los otros dioses. Y el rey, mal aconsejado, abandonó la ley de Dios y empezó a rendir culto a dioses paganos. Y desde ese momento empieza la decadencia, el declive y la historia de pecado de un pueblo. Porque normalmente suele suceder que los pueblos siguen las conductas de sus gobernantes. Si alguien que está puesto de gobernante obra de esta manera, su pueblo dice, oye, pero si lo hace nuestro rey, si lo hace nuestro presidente, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y miren lo que dice la palabra del Señor. Por este pecado estalló la cólera contra Judá y Jerusalén. Y el Señor les envió profetas para convertirlos, pero no hicieron caso, no hicieron caso. Cuando el Señor ve que hay conductas que son reprochables en una nación, en una familia, en una persona, siempre envía profetas, suscita una palabra. Y como les decía al principio, tenemos dos opciones: de tomarla como un ataque personal y como una ofensa, o tomarlo como una oportunidad para decir, Dios me está mostrando el camino y por donde yo voy no es el camino correcto. Si uno lo toma como una ofensa, uno odiará al mensajero de Dios y odiará el mensaje. Pero si uno lo toma como una amonestación, como un correctivo adecuado, uno enmendará su conducta. Pero uno no puede buscar siempre en la palabra de Dios dulce. Hermano, la palabra de Dios tiene los sabores esenciales que nosotros encontramos en la naturaleza. ¿Saben cuáles son? Dulce, salado, amargo, ácido. En la palabra de Dios hay dulce, pero también hay amargo, hay ácido y hay sal. La palabra de Dios es multisabor. Pero si usted quiere que todo sea dulcecito, va a morir de una diabetes espiritual. Y la diabetes espiritual, así como la diabetes biológica física, va mermando la función de muchos órganos en el cuerpo hasta que colapsa. La diabetes aminora la potencia sexual, va cangrenando miembros,
los dedos de los pies, de las manos. Hay mucha gente, y a lo mejor ustedes lo conocen, que han tenido que ir siendo amputadas poco a poco por una diabetes. Y en la diabetes espiritual, cuando uno quiere que todo sea dulce, dulcecito, que la palabra de Dios nunca me incomode, que nunca me moleste, que nunca me caiga mal, que nunca me corrija, sino que me ponga siempre a decir amén, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Las promesas del Señor, prosperidad, prosperidad, amén, amén. No, hermano, no. Entienda eso, por favor. Hay de todo en la palabra. Y habrá seguro muchos momentos en los cuales nosotros nos sentiremos cuestionados. Y a lo mejor ese día la palabra hasta nos duela. No me lo han dicho muchas veces ustedes, y en todas partes donde uno va. Padre, es que parece que usted me lo hubiera dedicado a mí. Yo no le conozco, yo no cojo la palabra para darle palo. Pues dele gracias a Dios que ese día le cayó, hermano. Que es que usted nos da rejo. Ve, hermanos, se los aseguro de todo corazón delante de Dios que yo nunca busco golpear a nadie con la palabra. Lo que intento siempre es ser muy claro para no engañarlos. Porque yo por lo menos yo no me quiero condenar por haber sido, como dice el profeta Jeremías, un perro mudo. Que lo que debía haberles hablado con claridad, no se los dije. Porque si no, entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Para andar en la mediocridad. Para hacerles creer de que todo está bien. Para recibir aplausos. No, hermano. Preferiría dejar el ministerio sacerdotal antes que ser un perro mudo. Y se lo aseguro delante de Dios. Nunca he pretendido que mi palabra a usted le haga daño, sino que por el contrario, en la medida en que intento interpretarla, nos puede hacer a nosotros entender cuáles son las cosas de nuestra vida que hay que corregir. Porque miren que cuando el pueblo no hizo caso a los profetas, viene Zacarías, hijo de Jehojadá, quien les hace un anuncio al pueblo y les dice: el templo del Señor y este pueblo va a ser exterminado porque ustedes lo han abandonado a él. Y dice la Sagrada Escritura que cogieron a Zacarías y lo mataron porque no les gustó su predicación. Y dice que al cabo de un año, el ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. El pueblo fue invadido, la ciudad fue destruida, sus tesoros fueron saqueados. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo no quiso enmendar su conducta y pensaron: así estamos bien. Cuando uno no enmienda su conducta, hermanos, uno muchas veces lo que ha conquistado por su esfuerzo, por su lucha, por su trabajo, lo puede llegar a perder. Lo que tenemos puede ser arrasado. Entonces, la custodia de nuestros bienes no depende de la vigilancia armada de otros que guarden nuestros bienes, sino que depende de la vigilancia espiritual que nosotros tenemos de vivir conformes a la voluntad de Dios, para que cuando nosotros seamos bendecidos, nuestros bienes y nuestra casa también sea bendecida. No se puede despreciar una verdad. Es necesario todos los días revisarnos. Hay que hacer ese ejercicio. Revisarnos. ¿En qué tengo yo que corregir? ¿En qué debo yo enmendar? ¿En qué debo yo enderezar?
para que no se quede uno llorando después sobre las ruinas de su vida. Que hay personas que cogen y lo pierden todo. Pierden su trabajo, pierden sus bienes, pierden su familia, pierden su salud. Ruina. ¿Y todo por qué? Porque nunca entendieron que era necesario hacer correctivos y pensaron, así como voy, yo voy bien. Y así soy yo. Bendita frase esa que me han escuchado tantas veces, que soy tan enemigo de ella, de que así soy yo. Pues si así seguimos hablando, que así soy yo, así nos vamos a condenar. No se trata de decir así soy yo y así me voy a morir. No, hermano, no seamos mediocres, no podemos caer en la mediocridad. Por lo menos tenemos que morir luchando, intentándolo. Eso cuenta para Dios. Luchando, intentando, trabajándole a todo lo que hay que trabajarle. Y permitamos que cuando usted pase por esa puerta, esté abierto a la palabra que va a escuchar, sin prevenciones, convencido de que en algún momento puede llegar a escuchar algo que no le va a gustar. Porque como siempre he creído en ese dicho, en ese sí creo, de que donde pica, Dios rasca. Ahí donde hay algo en nuestra vida que sea necesario corregir, ahí Dios tocará ese punto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.